Bueno, en este tema de mercados se habla algo que se llama estructura de mercado. La estructura de mercado sería como la clasificación o la agrupación de tipos de mercado y tienen en cuenta, por ejemplo, algunas cosas como cantidad de oferentes, cantidad de demandantes, tipo de productos y eh, otras cosas, ¿verdad? Bueno, para entender mejor, tienen que tener en cuenta que la estructura de mercado tiene dos clasificaciones extremas. Por un lado, está la competencia perfecta, que sería tipo lo más lindo, lo mejor que podría pasar, ¿verdad? Esa es una punta. Y otra punta es monopolio, es todo lo contrario a competencia perfecta, son dos extremos totalmente diferentes. Bueno, después de competencia perfecta, todo tipo de mercado se considera competencia imperfecta, se llama. Entonces, tenemos la competencia perfecta y todo lo demás es competencia imperfecta, incluido monopolio. Esta clasificación de tipos de mercado hay más de cuatro, hay muchísimos. Pero en el material se centra en cuatro tipos, vamos a decirle, más genéricos. Tenemos la competencia perfecta, que es un tipo de mercado que es el mejor, por así decirlo. Y después tenemos la otra punta, el monopolio, que es otro tipo de mercado. Y entre ellos tenemos la competencia monopolística y el oligopolio. Estos tres, competencia monopolística, oligopolio y monopolio, son competencia imperfecta. Bueno, y en estos cuatro se concentra nuestro material. Ahora, bueno, y en el material habla del concepto de cada uno de estos tipos de estructuras de mercado. Primero está la competencia perfecta. Como les dije, es lo más lindo que podría ser un mercado, una utopía, un sueño. Competencia perfecta en el mundo existe, pero es muy raro y también no se mantiene en el tiempo. Tiene algunas características que la hacen una competencia perfecta o pura. Acá en la primera parte es un resumen de las características. Vamos a decirlo de manera rápida y vamos a volver a repetirlo. Existen muchos compradores y vendedores. Muchos compradores, muchos vendedores. Nadie tiene influencia en el precio. El precio lo establece el propio mercado. Sería como en la interacción entre oferta y demanda se establece un precio. Después, que ningún vendedor es tan grande que pueda fijar un precio y que a los demás le obligue a cambiar su precio. Y cualquiera puede entrar a comprar, a vender en ese mercado. Y acá están los nombres de estas características de la competencia perfecta. El primero se llama atomicidad del mercado. Esto es lo que decía, que hay muchos compradores y muchos vendedores. Muchos oferentes, que son los compradores, y muchos demandantes, que son los compradores. Entonces, si alguien quiere regatear o poner su precio, ya que somos muchos, nadie tiene una influencia sobre ellos. Nadie puede decidir. Si alguien cambia el precio, un vendedor, yo quiero vender más caro. Lo que va a hacer el comprador es pasar a otro vendedor nomás, si no le gusta el precio. Otra característica es la homogeneidad del producto. Todos los productos que se ofrecen en este tipo de mercado tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo, con las mismas características. Otra característica es la transparencia de la información de mercado. Todos manejan información sobre precios, sobre calidad, sobre cantidad, etcétera, etcétera. Y otra característica importante es la libre entrada y salida del mercado. Quiere decir que si vos querés decir, yo quiero entrar al mercado de venta de ropa, y si es competencia perfecta, entrar a vender es muy fácil. No es que, por ejemplo, cuando entras, decís luego, no, pero una tienda es demasiado linda, es difícil competir contra ellos, puedo perder. No, todos pueden entrar a vender. Y estas son las características.
Y acá tenemos competencia imperfecta, que sería todo lo contrario a competencia perfecta. En este caso, por ejemplo, hay unas características que la hacen imperfecta, que puede ser bajo grado de concentración de las empresas. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de empresas es muy reducida. Entonces, nos trae la segunda característica, que sería influencia sobre el precio. Como las empresas son muy pocas, entonces si alguien quiere modificar su precio, este precio puede influenciar en el mercado. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, demasiado caro es, me voy a ir a otra empresa. No. ¿Por qué? Porque la otra empresa influenciada por una empresa mayor también cambia el precio. Entonces ellos pueden influenciar en el precio. Otro, que pueda haber diferenciación de productos. ¿Qué significa? Que puede haber, no es que yo cambio de vendedor porque no me gusta el precio, sino que hay mucha diferencia entre los tipos de productos que se ofrecen. Entonces me obliga a mí a irme con este vendedor porque su producto no es igual al otro vendedor. Información incompleta significa que no todos manejan la misma información. Hay algunas empresas que manejan más información, puede ser por ejemplo por los distribuidores, puede ser por ejemplo que obtengan mejores insumos. Entonces esta competencia un poco desleal en conocer esta información puede atribuir a una competencia imperfecta. Otra característica es que normalmente esta competencia imperfecta puede traer precios muy altos y calidad muy baja. Y también hay barreras de entrada al mercado. ¿Por qué? Porque les dije que hay o una empresa o muchas empresas que influyen en el mercado. Y yo, vendedor nuevo, productor nuevo, puede ser que yo entre y termine perdiendo. Y tenemos los diferentes tipos de competencia imperfecta. Primero, la competencia monopolística, que tiene sus características. En competencia monopolística, su mayor atribución es que los productos no son iguales. Acá, por ejemplo, en el libro nos dice, tenemos Fiat y Ford. Ambos son productores de vehículos, pero uno produce camionetas y otro produce auto. Pero ambos son del mercado automotor. Entonces, esta diferencia puede traer algunos cambios en el precio y en el consumo de las personas. Después tenemos oligopolio. El oligopolio es cuando hay muchos vendedores, muchos compradores y muy pocos vendedores. Por ejemplo, tenemos el tema de los sistemas operativos de las computadoras. Tenemos Office de Windows, tenemos Windows, que es de Microsoft, y tenemos Apple, que tiene la Macintosh. Entonces, estas dos son los de mayor venta en el mundo. Entonces, estas dos empresas, y hay más empresas que venden el mismo producto, pero estas dos son las de mayor influencia, que tienen mayor porcentaje del mercado. Entonces, ellos dominan el mercado. Si ellos aumentan su precio, le obliga a los demás competidores a tener que responder a eso. Entonces, este es el oligopolio, cuando un pequeño grupo de empresas domina cierta parte o gran parte del mercado, pudiendo decidir precios e inclusive características del producto. Acá hay una característica del oligopolio. Por ejemplo, que casi toda la venta se concentra en estas empresas. También lo que pasa es cuando hay una empresa líder, por ejemplo, podemos hablar de Coca-Cola, y los demás le siguen. Tenemos, por ejemplo, Nico y otro tipo de productos gaseosos que responden nomás o le siguen a esta empresa líder. Puede cambiar el precio de todo el mercado si lo desea. Y tenemos tipos de oligopolio. Está el oligopolio diferenciado, donde hay muchos productos manufacturados, puede ser vehículos, puede ser motos, computadoras. Y está el oligopolio concentrado, donde se concentra en solo un tipo de industria. Por ejemplo, solo la industria textil. Después tenemos el monopolio. El monopolio es la competencia imperfecta, más imperfecta por así decirlo. La característica principal del monopolio es que existe solo una empresa que venda al mercado.
Como es la única empresa, esta empresa puede establecer precios, establecer cantidades, porque es la única que vende. Acá por mucho tiempo el frigorífico Concepción fue monopolio en el producto de la carne. Según el precio que el frigorífico Concepción establecía en el departamento, tenían que, todos los demás que venden carne tenían que suscitarse a eso, ¿verdad? Entonces por mucho tiempo hubo monopolio. Y ese tipo de monopolio, este es el monopolio natural, por ejemplo, en ese caso es la explotación. Por ejemplo, la INC tiene en su zona un monopolio en el tema del cemento, porque ellos son los únicos que tienen permiso para explotar las canteras de Vallemí, ¿verdad? De San Lázaro. Después tenemos el monopolio geográfico, que es cuando una única empresa maneja un cierto sector, por ejemplo, todo el departamento de Concepción o todo el departamento de Amambay, tiene un monopolio dentro de esa área. Y después tenemos monopolios tecnológicos, que es por el tema de que una empresa tiene esa tecnología para producir algo, pero es la única que tiene eso. Ninguna empresa puede competir contra ellos. Y después tenemos monopolios gubernamentales, que son los que más conocemos. Por ejemplo, la ANDE es la única que vende electricidad en Paraguay. ESAP sería más como un oligopolio. Tenemos otro que da servicio de agua, pero ESAP más o menos es como el que maneja todo el mercado. Tenemos también más bien Copaco, ¿verdad? Que maneja la parte de línea baja, que ahora sí la competencia ya se abrió más por el tema del celular y eso. Serían monopolios gubernamentales. Manejan más bien servicios básicos. Y esos son los principales conceptos en esta unidad.